Imagina la siguiente escena. La noche ha caído sobre el desierto egipcio. El viento sopla con un murmullo suave, levantando granos de arena que brillan bajo la luz de la luna. A lo lejos se alza imponente la gran pirámide de Giza, una silueta que ha desafiado al tiempo durante miles de años. Te acercas lentamente, cruzando las sombras de las piedras gigantescas. Finalmente entras en el corazón de la pirámide. El silencio es absoluto y una única franja de luz atraviesa el techo para iluminar el sarcófago vacío en la llamada Cámara del Rey. En ese instante surge la pregunta que ha obsesionado a generaciones enteras. ¿Fueron realmente los antiguos egipcios quienes construyeron esta maravilla? ¿O estamos ante el legado de una civilización mucho más antigua y avanzada de lo que jamás imaginamos? En este documental vamos a viajar más allá de los límites de la arqueología convencional. Exploraremos no solo los datos históricos, sino también las hipótesis alternativas, los misterios sin resolver y las experiencias humanas que han alimentado la fascinación por las pirámides. Desde su colosal ingeniería y precisión astronómica hasta los enigmas relacionados con energía, conservación e incluso maldiciones, cada capítulo nos llevará más cerca, o quizás más lejos, de comprender el verdadero propósito de estas estructuras eternas. Así que prepárate para un viaje que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación. Porque si las pirámides nos enseñan algo, es que la curiosidad humana nunca se conforma con una sola respuesta. La magnitud de las pirámides de Giza no puede exagerarse. Se estima que la Gran Pirámide se construyó con más de 2,4 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso promedio de entre 2 y 4 toneladas, y algunos alcanzando hasta 15 toneladas. Para comprender mejor esta hazaña, basta con imaginar a miles de obreros moviendo estas moles sin grúas modernas, sin excavadoras, sin acero industrial. Los egiptólogos ortodoxos proponen rampas de arena y madera para transportar las piedras. Sin embargo, incluso los ingenieros contemporáneos han señalado que esta explicación es insuficiente. Levantar semejantes pesos con esos métodos habría requerido recursos casi imposibles para la época. Más sorprendente aún es la precisión arquitectónica. La pirámide no tiene estructura interna de soporte. Su estabilidad proviene únicamente del ajuste perfecto de cada bloque, colocado con una exactitud que aún hoy genera admiración. Incluso sus caras esconden un secreto. A simple vista parecen 4, pero en realidad la pirámide tiene 8 lados gracias a una ligera curvatura hacia adentro, visible solo desde el aire en ciertos momentos del día. ¿Y qué decir de su ubicación? El complejo de Giza se encuentra prácticamente en el centro geográfico de los continentes de la Tierra. Además, las 3 pirámides principales se alinean de manera precisa con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esta correspondencia astronómica no puede ser coincidencia. Refleja un conocimiento del cielo que nos obliga a replantear la idea de qué tan avanzados eran los antiguos. Si hoy quisiéramos construir una réplica idéntica, necesitaríamos tecnología láser, maquinaria pesada y cálculos digitales. Entonces, ¿cómo lograron ellos semejante perfección hace más de 4.500 años? ¿O acaso, como algunos sugieren, estas pirámides no pertenecen exclusivamente a los egipcios del Reino Antiguo, sino a una civilización aún más remota que dominaba tanto la ingeniería como la astronomía? Según la cronología oficial, la Gran Pirámide fue construida alrededor del año 2100 a.C., durante el reinado del faraón Keops, pero existen voces disidentes que sostienen que la verdadera edad podría ser mucho mayor, quizá hasta 12.000 años. La base de esta teoría se apoya en evidencias geológicas. Por ejemplo, alrededor de la Esfinge se han encontrado marcas de erosión por agua, algo imposible en pleno desierto. Esto ha llevado a investigadores como Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, a sugerir que estas estructuras existían cuando el clima de Egipto aún era húmedo, lo cual nos remonta a miles de años antes de la civilización faraónica. Otro hallazgo desconcertante proviene de sedimentos marinos en la meseta de Giza. Fósiles de conchas incrustadas en capas de roca que datan de más de 10.000 años. ¿Qué hacían restos de organismos marinos a esa altura y en ese lugar? ¿Acaso el área estuvo bajo agua en tiempos remotos? Si aceptamos esta cronología extendida, entonces la pirámide no sería un producto exclusivo del antiguo Egipto, sino el legado de una civilización mucho más antigua.
una cultura desaparecida que dejó tras de sí obras imposibles de igualar, desafiando así la línea de tiempo que nos enseñan en los libros de historia. Más allá de si esta hipótesis es correcta o no, revela un punto importante. La historia oficial es muchas veces una interpretación y cada descubrimiento arqueológico puede alterar radicalmente lo que creemos saber. Las pirámides no solo sorprenden por su tamaño y su geometría, también por ciertos fenómenos inexplicables relacionados con la conservación de objetos en su interior. Desde hace décadas circulan experimentos curiosos, monedas oxidadas que tras un mes en la pirámide recuperan su brillo metálico, leche fresca que no se agría aunque pasen semanas, frutas que permanecen intactas sin pudrirse. Estos relatos, aunque no siempre documentados de manera científica, han contribuido a la idea de que dentro de las pirámides existe un tipo de campo energético capaz de ralentizar el paso del tiempo. Incluso en la cultura popular surgió el concepto de la energía piramidal. A mediados del siglo XX, aficionados en Europa construyeron maquetas de cartón en forma de pirámide y aseguraban que podían mantener comida fresca o afilar cuchillas de afeitar simplemente colocándolas dentro. Los científicos, por supuesto, explican estos casos como simples coincidencias, condiciones ambientales particulares o sugestión psicológica. Pero, ¿no es fascinante que millones de personas en todo el mundo se sientan atraídas por la idea de que las pirámides son algo más que tumbas? Tal vez los antiguos egipcios descubrieron propiedades únicas en esas estructuras y por eso decidieron utilizarlas como morada eterna de sus faraones. O quizás sea nuestra necesidad moderna de ver magia en lo inexplicable lo que ha alimentado estas leyendas. Sea como fuere, la noción de que las pirámides conservan no deja de recordarnos algo esencial: el deseo humano de desafiar la muerte y prolongar lo efímero. Entre las teorías más fascinantes que rodean a las pirámides se encuentra la que vincula su construcción con seres de dimensiones colosales. Según algunos relatos, en diferentes regiones del mundo se han encontrado restos óseos que indicarían la existencia de humanos de entre 4 y 12 metros de altura. Si tales gigantes realmente existieron, levantar bloques de varias toneladas habría sido para ellos tan común como para nosotros construir un edificio con grúas. Por supuesto, la ciencia oficial considera estas historias como mitos o interpretaciones erróneas de huesos de animales prehistóricos. Sin embargo, la idea de los gigantes conecta con otra hipótesis aún más seductora, la de la Atlántida. El filósofo Platón fue el primero en hablar de esta civilización avanzada que habría desaparecido bajo las aguas tras un cataclismo. Algunos investigadores modernos sostienen que los atlantes poseían un conocimiento tecnológico y espiritual superior, y que tras la destrucción de su continente, algunos sobrevivientes habrían llegado a Egipto, sembrando allí las semillas de su sabiduría. ¿Es posible que las pirámides sean en realidad los vestigios de esa cultura perdida? Tal hipótesis no puede probarse con evidencia arqueológica sólida, pero sí refleja una necesidad humana universal: creer que antes de nosotros existió una edad dorada de sabiduría y poder. Ya sea mito o realidad, tanto los gigantes como la Atlántida nos revelan algo profundo. Las pirámides no solo son piedras apiladas, sino espejos donde proyectamos nuestras aspiraciones, temores y sueños de grandeza. Si las pirámides ya plantean suficientes enigmas, los llamados artefactos anómalos elevan el misterio a otro nivel. En distintos rincones del mundo se han hallado objetos y huellas que parecen desafiar toda cronología aceptada. En Estados Unidos, por ejemplo, se descubrió una roca con la huella fosilizada de un zapato humano junto a un trilobite, un animal extinguido hace más de 250 millones de años. En Perú, se encontraron piedras talladas que muestran figuras con telescopios, operaciones quirúrgicas e incluso transfusiones de sangre, a pesar de tener más de 30.000 años, según algunos investigadores. Pero uno de los hallazgos más impactantes proviene de África. En Gabón, geólogos franceses descubrieron un yacimiento de uranio que, sorprendentemente, funcionó como un reactor nuclear natural hace 1.800 millones de años. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan complejo ocurriera en la naturaleza? ¿Y por qué justo en una época en la que supuestamente no existían seres humanos modernos? Los escépticos argumentan que muchos de estos descubrimientos son malas interpretaciones o simples coincidencias geológicas. Sin embargo, el atractivo de estos objetos reside en lo que simbolizan.
la sospecha de que nuestra historia podría ser mucho más antigua y compleja de lo que creemos. Cada artefacto anómalo es como un mensaje desde el pasado, recordándonos que la verdad no siempre se ajusta al guión que escriben los libros oficiales. Cuando hablamos de misterios egipcios, inevitablemente surge el nombre de Tutankamón, el faraón niño que ascendió al trono con apenas 9 años y murió a los 19. Su breve reinado, alrededor del 1332-323 a.C., marcó un periodo turbulento. Egipto salía de una revolución religiosa iniciada por su padre, Akenatón, quien había impuesto el culto exclusivo al dios Atón. Tutankamón restauró las antiguas deidades y trató de devolver el equilibrio, pero su salud frágil nunca le permitió consolidar el poder. Los estudios modernos de ADN revelan que probablemente sufría malformaciones por la endogamia de la familia real, pie equino, problemas de columna y ataques de malaria. Esto lo convertía en un faraón físicamente débil, dependiente de bastones para caminar. No obstante, su muerte temprana sigue siendo motivo de debate. Accidente en un carro de guerra, infección en una pierna rota o incluso asesinato. Ninguna hipótesis se ha confirmado del todo. El verdadero estallido de su leyenda ocurrió en 1922, cuando Howard Carter descubrió su tumba intacta en el Valle de los Reyes. La magnificencia del hallazgo, más de 5.000 objetos, incluyendo la máscara funeraria de oro macizo, deslumbró al mundo. Pero pronto, otra narrativa captó la atención: la maldición del faraón. Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, murió pocos meses después por una extraña infección en la sangre. La prensa se apresuró a relacionar el hecho con una inscripción encontrada en la tumba: la muerte golpeará con sus alas a aquel que perturbe el descanso del faraón. En los años siguientes, varios miembros de la expedición fallecieron en circunstancias misteriosas, alimentando la creencia en la maldición. Los científicos han ofrecido explicaciones racionales: exposición a mohos tóxicos, bacterias latentes en las paredes o simple coincidencia estadística. Sin embargo, el mito ha sobrevivido durante un siglo, recordándonos el poder del relato humano. Porque al final, lo que hace inmortal a Tutankamón no es solo su tumba, sino la fascinación colectiva que despierta la idea de que algunos secretos deberían permanecer sellados para siempre. Más allá de las teorías históricas y arqueológicas, existe un ámbito aún más intrigante relacionado con las pirámides: las experiencias paranormales y las hipótesis sobre supuestos campos de energía. Algunos exploradores que pasaron una noche en la Gran Pirámide describieron sensaciones extrañas: parálisis momentánea, visiones luminosas, incluso la sensación de que su conciencia salía del cuerpo. Uno de los relatos más célebres es el de Napoleón Bonaparte, quien, según la tradición, decidió dormir en la cámara del rey durante su campaña en Egipto. Al salir a la mañana siguiente, su rostro estaba pálido y perturbado, y jamás reveló lo que había visto allí dentro. En tiempos modernos, ingenieros y físicos han llevado instrumentos para medir radiación electromagnética en el interior de las pirámides. Algunos registraron anomalías leves, campos magnéticos inusuales, acumulación de cargas estáticas, temperaturas extrañamente estables. Aunque la ciencia oficial atribuye estos fenómenos a la estructura misma de la piedra caliza y al diseño cerrado de las cámaras, los entusiastas interpretan esto como prueba de que las pirámides fueron construidas para concentrar o canalizar energía. En los años 70 surgió incluso el término energía piramidal y se realizaron experimentos en laboratorios alternativos: pequeñas pirámides de metal o cartón donde supuestamente se afilaban cuchillas de afeitar o se preservaban alimentos. Aunque la mayoría de estos estudios carecen de rigor científico, muestran cómo la forma piramidal ha sido asociada con un poder invisible que trasciende culturas. ¿Son las pirámides realmente generadores de energía? ¿O son simplemente estructuras cuya monumentalidad despierta en nosotros estados alterados de conciencia? La respuesta sigue abierta. Pero lo cierto es que el aura de misterio que emanan estas construcciones ha inspirado tanto a científicos como a místicos, recordándonos que el ser humano busca sentido no solo en los datos, sino también en las experiencias que desafían toda explicación.
Si hay algo que aumenta aún más el aura misteriosa de las pirámides, son las teorías que afirman que en su geometría están codificadas profecías y conocimientos matemáticos avanzados. Los defensores de esta hipótesis señalan que las medidas de la Gran Pirámide parecen contener números significativos: la proporción áurea, la relación entre la circunferencia de la Tierra y su diámetro, e incluso predicciones sobre acontecimientos históricos. Ingenieros como Charles Piazzi Smyth, en el siglo XIX, dedicaron años a estudiar sus proporciones, convencidos de que la pirámide era una especie de Biblia de piedra escrita en lenguaje matemático. Se han propuesto interpretaciones extraordinarias: que la longitud de los pasajes internos refleja cronologías de la historia humana, que las alineaciones con las estrellas marcan ciclos cósmicos de miles de años, o que la pirámide señala los cambios en el eje terrestre y la posición del polo norte, el eje. Los críticos, por supuesto, advierten que estas lecturas son un ejemplo de pareidolia numérica, la tendencia humana a encontrar patrones significativos incluso cuando no existen. Y es cierto que muchas coincidencias podrían ser el resultado de interpretaciones forzadas. Pero más allá de su validez científica, estas teorías muestran algo profundo: nuestra obsesión con los números como llave del universo. Para los antiguos egipcios, la matemática no era solo cálculo práctico, sino también un puente hacia lo divino. Cada ángulo, cada proporción podía ser una ofrenda a los dioses y un intento de armonizar la obra humana con el orden cósmico. Quizás la pirámide no contenga predicciones concretas sobre el futuro, pero sin duda nos revela algo eterno: que el ser humano desde tiempos remotos ha buscado en la geometría una forma de dialogar con lo infinito. Tras este viaje por las arenas del tiempo, los enigmas de la arqueología y las fronteras de la imaginación, queda claro que las pirámides de Egipto no son solo tumbas de piedra, son espejos que reflejan nuestras preguntas más profundas. ¿De dónde venimos? ¿Qué sabemos realmente de nuestra historia? ¿Y hasta dónde puede llegar la capacidad humana? Hemos visto cómo la ingeniería desafía la lógica moderna, cómo las cronologías oficiales se tambalean frente a nuevas evidencias, y cómo las leyendas, ya sean sobre gigantes, Atlántida o maldiciones, continúan alimentando nuestra fascinación. También hemos explorado los experimentos de conservación, las teorías de energía y el supuesto lenguaje matemático oculto en la geometría de las pirámides. Pero más allá de creer o no en estas hipótesis, lo que permanece es una lección universal. La curiosidad es la fuerza que nos impulsa a avanzar. Las pirámides, con su silencio milenario, nos invitan a no conformarnos con respuestas fáciles, a cuestionar lo establecido y a seguir buscando más allá del horizonte conocido. Quizás nunca descubramos con certeza absoluta quién construyó estas maravillas ni con qué propósito, y tal vez ahí resida su verdadero poder: recordarnos que la vida está hecha de misterios y que lo importante no siempre es resolverlos, sino permitir que nos inspiren. Así, la próxima vez que contemples la silueta de una pirámide recortándose contra el cielo egipcio, recuerda: no estás mirando solo un monumento, sino un mensaje que dice que la humanidad siempre ha soñado en grande y que la búsqueda del conocimiento es en sí misma nuestra mayor herencia.